Dice palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este sermón, hermanos, lo titulé "Lo que me queda de vida". Si algo ha traído la pandemia a nuestro pensamiento, hermanos, es lo delgado y frágil que es nuestra vida. El que un día realmente estemos aquí y otro no. Una de las crisis más fuertes que sucedió con el COVID fue llevar a un familiar enfermo al hospital y ya no volverlo a ver. Y ya ni siquiera te permitían verle. Es una de las dificultades más fuertes que pasó en el COVID. Y eso quizás, a lo mejor quienes hemos experimentado esta pandemia personalmente, o si el miedo quizás nos llegó a invadir, nos podemos preguntar: ¿cuánto tiempo nos queda de vida? ¿Qué planes tengo que hacer en mis últimos días? Generalmente estas preguntas las hacen la gente que tiende a empezar a crecer, ¿verdad? A jubilarse, a jubilarse, no sé, ya que ya tiene muchos planes cerrados y empieza a preguntarse, pues, ¿cuánto tiempo? Pero aquí Pedro, hermanos, nos invita a pensar en este tiempo que nos queda de vida, porque el pueblo judío estaba siempre a merced de morir. Todos los días era posible que ellos murieran a causa del evangelio. Todos los días ellos padecían persecución. Entonces Pedro les dijo: ok, lo que te quede de vida, el resto de tu vida, dedícate a. A veces hacemos tantos planes para nuestra vida, a lo mejor sin pensar en el final, a lo mejor algunos otros sí piensan, pero el mensaje es el mismo, independientemente del tiempo que nos quede. Dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. El tiempo que nos queda, sea cual sea, no lo vivamos en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y luego Pedro explica cómo debemos vivir esto que nos quede de vida. 1 año, 2 años, 500 no, exageré, 50 años, no sé. Pero ese tiempo lo vivamos conforme a la voluntad de Dios. Los judíos de aquel entonces no sabían qué pasaría el día de mañana. Los cristianos de hoy día no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Por lo tanto, Pedro invita a comprometernos con lo siguiente. Versículos del 3 al 6, acompáñenme. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Muy bien. El tiempo que me queda de vida, lo primero que Pedro invita es: tienes que rechazar el pasado que te identificaba. Basta ya de la vida que tenías antes. Basta ya y empiezas a dar una lista, ¿verdad? De concupiscencias, de lascivia. La lascivia quiere decir ese apetito inmoderado de cualquier atracción de pecado, cualquier exceso. Eso es una lascivia.
La concupiscencia son los malos deseos que salen del corazón. Las orgías son apetitos sexuales desordenados. La disipación y abominables idolatrías pues son los cultos que ellos tenían para adorar a un Dios. Y todas este pecado, lascivia, concupiscencia y orgía, se practicaba dentro de esos lugares o dentro de esos salones, y había de todo esto. Y entonces Pedro, recordemos que Pedro escribe al oriente, al Medio Oriente, donde hoy es Turquía, y había mucho griego. Entonces había mucho pecado, mucha corrupción, y los cristianos, los judíos en ese entonces tenían que entender que había un parteaguas en su vida, y una de las cosas que manifestaba ese parteaguas era su renuncia y su rechazo a las cosas que dañaban su cuerpo, su mente, su corazón, y que eran desagradables a Dios. Como ellos dejaban de practicarlas, la gente que seguía ahí se burlaba de ellos, o los empezó a decir los empezaron a criticar por ser gente quizás aislada, y dice aquí Pedro, que los empezaron a ultrajar. Pero antes de seguir, hermanos, yo quiero que pienses en tu tiempo sin Cristo. Piensa y quizás verás que realmente no existía la capacidad que hoy tienes de decir que no al pecado. Pero ahora que estamos en Cristo es diferente. Antes de Cristo quizás no teníamos esa libertad para perdonar, para estar en paz con la familia. Pero ahora hay libertad. Hermanos, el Señor nos invita por medio de su palabra a que si aún hay algo en nuestra vida o en nuestro corazón, en nuestra concupiscencia, como dice la Escritura, que nos atraiga a las actitudes prácticas que el mundo hace, baste ya. Lo que me resta de vida, vivirlo bajo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es dar la espalda a aquellas cosas que quizás son más que hay en esta lista, que me atraen, pero que sé que ofenden a Dios y ofenden mi cuerpo. Llámese adicciones, llámese pornografía, llámese desorden alimenticio, cualquier cosa externa que entendamos y sepamos que ofende al Señor. Lo que te resta de vida, basta ya de buscarlo, anhelarlo, o permítanme decirlo así, de vivir igual que los que no conocen al Señor. Basta ya. Hemos nacido de nuevo. Y dice Pedro en el primer capítulo, hemos sido regenerados para una esperanza viva, para santidad. Hermanos, ¿usted ha tomado una postura militante en contra del pecado? ¿Usted realmente está firme en contra de la lucha que usted tenga? ¿Ha sido firme en renunciar a aquello que atenta contra su cuerpo, como adicciones, como pornografía, como la comida, como lo que vemos en internet? ¿Ha sido firme en renunciar a aquello que ofende a Dios y también ofende a su cuerpo? Baste ya. Aún cuando la gente quizás nos llega a criticar por ser diferentes, aburridos, no sé cuál sea la expresión que muchas veces pudieran decir de nosotros. Somos llamados a un estilo de vida diferente. Hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí, porque muchas veces este pasaje se ha interpretado para decirnos que no convivamos con nadie que no sea cristiano,
Pedro no está diciendo eso. Las escrituras no, porque sería contradecir a lo que Jesús hacía todos los días, que era caminar entre pecadores. Lo que Pedro estaba diciendo es, tiene que haber una diferencia visible de tu vida con la gente de los que no conoce al Señor. Tiene que haber una evidencia de lo que hay dentro en tu forma de vida. Y si aún luchamos, bueno, una cosa diferente quizás sea luchar. Si usted está luchando, siga pidiendo al Espíritu que le dé la fuerza para no ceder. Pero si usted está cediendo y usted está teniendo una doble vida y una doble moralidad y una, bueno, no sé si se puede decir doble integridad, porque eso no sería ser íntegro, pero si usted está teniendo dos formas de vida, Pedro dice, baste ya esa vida. ¿Quieres vivir el resto de tu vida o lo que te queda de vida? Baste ya de vivir atraído y viviendo a la luz de tu pecado. Necesitamos cristianos que aprendamos a rechazar la concupiscencia, la lascivia, las orgías, las abominables idolatrías, y no solamente una imagen que adoremos. Juan Calvino decía que el ser humano es una máquina de hacer ídolos. Todos los días hacemos ídolos. En el versículo 6 es un versículo que no me quiero meter mucho porque es un poquito difícil de interpretar, pero lo que está diciendo Pedro aquí no está, solo quiero aclarar, hermanos, porque no me quiero meter mucho en ello. No está diciendo Pedro que se les puede predicar a los muertos y los muertos se pueden arrepentir. Parece que eso dice, pero Pedro en el original esa no era la intención. Entonces solo quiero aclarar eso porque a veces podemos irnos por otro lado y han surgido doctrinas donde se bautiza a los muertos, etc. Pedro no está diciendo eso a los primeros cristianos. Lo que está diciendo es que aquellos que padecieron, aquellos que fueron asesinados en nombre del Señor, aquellos que mataron y juzgaron en la carne, el Evangelio los hace estar vivos en el Señor. Esa es la intención que Pedro tiene en el versículo 6. Muy bien, entonces primer punto de esto, lo que me queda de vida. Pablo, ¿me puedes pasar mi agua, por favor? Versículo 7 dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En lo que tomo agua, acompáñenme a 1 Tesalonicenses 5, por favor. No pierda a Pedro, pero vaya a 1 Tesalonicenses 5. Versículos 6 al 8, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo. Hermanos, Pedro aquí está diciendo, o nos está diciendo, basta ya de vivir extrañando el pecado, de vivir extrañando cosas que quizás teníamos, pero ahora ve hacia adelante. Lo que te queda de vida, sé una persona vigilante, sé una persona sobria. ¿Qué quiere decir sobrio? Quiere decir que es una persona que piensa correctamente, una persona que vive de manera íntegra y que está atenta a su realidad. Una persona sobria, nosotros lo entendemos como alguien que no está bajo el alcohol, una persona que tiene esta capacidad de tomar decisiones, que piensa correctamente.
En la escritura lo habla como alguien vigilante, alguien que está atento. Las escrituras, hermanos, constantemente nos están diciendo: sé sobrio, sé vigilante, no te duermas, ten cuidado, porque el Señor sabe cómo somos. El Señor sabe que fácilmente nos debilitamos. El Señor sabe que fácilmente nos desanimamos. Y entonces por eso constantemente en la Biblia es: sé sobrio, sé vigilante. Tesalonicenses nos dice: vive como de día, es decir, a la luz de todos. Sea una persona que tu vida sea capaz de verla, o que cualquier persona pueda ver tu vida, porque no hay dobleces en ella. Romanos también dice: es hora de despertar, sabiendo los tiempos, y que hoy está más cerca la salvación del día que creíste. Despertemos, seamos sobrios. Y también dice: velad en oración. Algunos comentaristas dicen que Pedro dijo estas palabras de velad en oración porque Pedro se quedó dormido. ¿Se acuerdan cuando Jesús le pidió en el Getsemaní que oraran por él, que se sentía muy triste? Y Jesús les pidió: oren por mí. Y Pedro se quedó dormido. Y algunos comentaristas dicen que esto Pedro lo dice con tanto amor y tanta urgencia, porque él falló. Y la invitación es: velar en oración. Amada iglesia, amados hermanos, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo están tus tiempos personales con Dios? ¿Cómo es tu vida en comunión con tu Señor? Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lo que me queda de vida, no miro al pasado, soy diligente, ama. Y Pedro como que exalta un poco más esto y dice: ante todo entre vosotros ferviente amor. Amar al Señor es el primer mandamiento y al prójimo el segundo. También aparece primero en la lista del fruto del Espíritu. Amar como Cristo es el nuevo mandamiento que Él mismo nos dio, y es la prueba verídica y fehaciente de que pertenecemos al Creador. El amor, hermanos, es más que un sentimiento. Lo hemos venido platicando, Pedro constantemente lo recuerda. Es una conducta que permea todas nuestras relaciones. Ferviente amor es el que se practica con la energía y entrega de un atleta. No, es un ferviente amor es el que se esfuerza con toda intensidad y seriedad para demostrar ese amor hacia sus hermanos, aun cuando duela o aun cuando no nos convenga. Pedro reconoce y sabe que fallamos, que nos herimos, que entre nosotros hemos dicho palabras que no debimos haber dicho. Bueno, Pedro dice que ese ferviente amor, esa intensidad de amor, tiene la capacidad de cubrir esos pecados. El afecto que un cristiano tiene para los hermanos debe motivarlo a perdonar. E incluso, y esto, hermanos, a mí me quedó muy profundamente arraigado, el amor debe motivar a perdonar y a no revelar las faltas ajenas. A eso se refiere cuando dice que cubre multitud de pecados, a no divulgar la falla, a cuidar la integridad de mi hermano. Se necesita mucho amor para hacer eso, sobre todo cuando yo fui el herido.
Donde el amor abunda, dice Gruden, donde el amor abunda dentro del compañerismo cristiano, muchas ofensas pequeñas son pasadas por alto. Pero donde el amor es escaso, cada palabra se ve con sospecha. Cada palabra genera conflictos y da poder al enemigo. Lo que me queda de vida, no mirar o no anhelar mi vida pasada, ser diligente, amar fervientemente. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, dice el versículo 9. En aquel tiempo había hermanos que eran perseguidos. Los hermanos recibían hermanos en sus casas para cuidar de ellos. Y hermanos, ¿qué mejor lugar para conocer a una persona que su casa? No hay un mejor lugar. Si realmente queremos conocer, si usted realmente quiere conocerme, pregúntele a mi esposo. Y yo le aseguro que él me conoce perfectamente. O bueno, a lo mejor apenas van 3 años, pero yo creo que es de las personas que más me conocen. Mis padres también, quizás. Entonces, ser hospedador es abrir mi casa y mi corazón. Y Pedro dice, hospede. Que tu vida tenga la capacidad no solamente de abrir mi casa, sino mi corazón. Que pueda yo, o que la gente pueda conocer. Abre tu corazón. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ama, sé diligente, no veas hacia atrás, sirve. Lo que te queda de vida, sirve. Cada uno según el don que ha recibido. Hermanos, permítanme decir que si usted ha reconocido al Señor, si usted está seguro de su salvación, usted ha recibido un don de Dios. Ese don es inmerecido. Ese don es muy diferente al mío, pero es útil para la obra del Señor. Haga que su vida, hermanos, lo que le quede de vida, ponga en obra los dones y habilidades que Dios le ha dado. Estos versículos hablan de los dones espirituales, esas habilidades que el Espíritu da a los creyentes para que la iglesia crezca. Hay muchos pasajes que hablan de esto. Si usted quiere conocer cuáles son los dones, está Romanos 12, está 1 Corintios, está Efesios 4. Pero el mensaje es, úsalos. Pedro exhorta a los creyentes a que sean activos en el uso del don o los dones que Dios les ha brindado. Porque todos tenemos cuando menos uno, y que pienso que todos tenemos más de uno. Si no lo ejercemos en algún servicio a los demás, la iglesia se debilita. A veces el miedo nos detiene, a veces la pereza o la falta de compromiso, o quizás una falta de amor para con los hermanos en la fe. Hermanos, el Señor no solo nos salva, sino nos pone en un lugar para yo desarrollar quién soy, mis habilidades y cumplir un propósito dentro de este lugar y afuera de este lugar. Busque que es lo que le reste de vida usted esté desarrollando sus dones, porque no solamente dice eso, no solamente es como ponte a trabajar, sino dice como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando Pedro dice esto, es que cada uno de nosotros tenemos una forma de demostrar la gracia de Dios, y todas son necesarias, todas son únicas y todas son importantes para yo entender la gracia de Dios. Dons en Haris es un regalo de gracia. Y multiforme gracia quiere decir multicolor, de muchas formas y sabores. El Señor nos ha puesto aquí para servir, para aportar, para crecer juntos.
para yo entender el amor de Dios por medio de ustedes y para que ustedes entiendan el amor de Dios y su gracia por medio de su servidora. ¿Sabe? Cuando hacía el sermón, recuerdo ahora que me he casado y va de tarea para las chicas casaderas o los chicos que aún no se casan. Cuando yo, después de mi proceso en COVID, quedé con una crisis de ansiedad muy fuerte. Perdón quizás por manifestar mi humanidad, pero espero que alguien se identifique. Y yo me sorprendía de aquellas cosas que era capaz de tener miedo. Yo recuerdo un día que estaba en la cama y le di a Pablo mi tarjeta de gastos médicos. Y le dije, es que me duele el brazo izquierdo, me volví muy hipocondríaca. Y le dije, es que me duele el brazo izquierdo y tengo mucho miedo de dormirme y no despertarme. Por favor, aquí está la tarjeta si algo me pasa. Tenía mucho miedo. Me daba, sí, entré en tiempos de pánico. A Dios gracias, Él me ha librado. Pero fueron meses difíciles. Y cuando yo ya entraba en sí, decía, ¿cómo puedo haber pensado eso? Y yo veía a Pablo y yo no podía entender cómo él me cuidaba con paciencia y él incluso pues me daba por mi lado para que no me pusiera más mal. Y él sabía que mi mente era una locura y he tenido mis momentos que no me reconocía al lado de mi esposo. Y cuando yo ya se me pasaba un poco la crisis, me ponía a pensar y decía, ¿cómo Pablo puede seguir aquí conmigo? ¿Cómo puede seguirme amando si con estas cosas que hago? Y entonces entendí un poco más la gracia de Dios. Aquellas cosas que a pesar de que me conoce y a pesar de que ha estado en mis momentos más feos, ahí sigue. El amor de Dios es muchísimo más grande y la gracia de Dios es muchísimo más grande que un esposo. Pero lo que voy es que yo entendí un poco más de la gracia, o mucho más de la gracia de Dios por la actitud de mi esposo. Yo puedo entender un poco más de la gracia de Dios en cada uno de ustedes. Porque esa es la multiforme gracia de Dios. La forma de la gracia de Dios que se manifiesta en cada uno de ustedes. Hermanos, sirvan al Señor, porque es una bendición, son bendición para su iglesia. Lo que les reste de vida, hermanos, sirvan a su iglesia, sean parte de este multicolor, de esta multiforme forma de dar y enseñar la gracia de Dios. A eso hemos sido llamados. Y casi termino con el versículo 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí Pedro está poniendo ejemplos de esos dones. Si alguien habla o predica, que lo haga conforme a las Escrituras. Y todo esto, todos estos dones y habilidades son para un propósito. Y antes de dar ese propósito, hermanos, viva para algo más que usted mismo. Esa es la invitación del Señor. Viva para algo más que sus deleites personales. ¿Sabe? Sí, hasta científicamente está dicho, bueno, la verdad es que lo escuché, tendría que confirmarlo, pero sería muy bueno si es real, que el ser humano es más feliz dando y sirviendo a otros que incluso obteniendo cosas personales. Los neurotransmisores y las endorfinas son, digamos, son más
es más efectivo pensar en los demás que servirnos o que todo lo que tenemos sea para nosotros mismos. Lo que te queda de vida sirve al Señor. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sabes? Gloria significa darle peso. Es decir, que cuando yo hago algo, cuando yo vivo, cuando yo estudio, cuando yo canto, le doy un peso al Señor. Es decir, se reconoce al Señor. Eso es por un lado darle gloria. Y por otro también gloria significa reconocer quién es Él. Por poner un ejemplo, no sé, la gloria de Sergio, por ejemplo, una de las glorias que tiene Sergio es el piano. Es un don o un reconocimiento que él tiene o que él sabe hacer. Todos tenemos cosas que nos caracterizan o atributos que nos caracterizan. Esas son nuestras glorias. Y por eso siempre se nos dice, que Dios se lleve toda la gloria, para que lo mío, lo que yo soy, no se reconozca, sino que los atributos de Dios se reconozcan. Eso es dar gloria a Dios. Es que mi gloria, lo que yo soy, para lo bueno que yo pueda hacer, no se reconozca, sino que los atributos de Dios, quién es Dios, sí se reconozcan a través de lo que yo hago. Eso es dar gloria a Dios. Que el amor de Dios se manifieste a través de este culto. Que el poder de Dios, la justicia de Dios se manifiesten y se revelen a través de lo que hacemos. Eso es darle gloria a Dios. Es darle el peso, el lugar que merece, pero también que su esencia, sus atributos sean manifestados. Entonces, para que en todo sea Dios glorificado, es para que yo voy a amar, yo voy a servir, yo voy a ser diligente y yo voy a rechazar el pecado para que Dios y para que Él mismo sea manifestado entre nosotros y por medio de mi vida, para que Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el peso y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, lo que te queda de vida, no sé, 6 meses, espero que no, 10 años, 20 años, no importa el número, la voluntad de Dios es la misma. Rechaza el pecado, sé diligente, ama y sirve. Haz que tu vida valga la pena. La vida es demasiado corta y solo vale la pena vivirla haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, ¿qué harás lo que te resta de vida? ¿Qué les parece si en este pensamiento abrimos nuestra Biblia en el Salmo 51? Y quien tenga la oportunidad de ponerse sobre sus rodillas para leer juntos este salmo, lo invito a ponerse sobre sus rodillas, porque estaremos haciendo una oración de arrepentimiento.